Ya dale. Bueno, nosotros somos el grupo número 6. Está conformado por Edison Buñay, Maíta Chizahuano y Steven Vargas. Este video corresponde a la semana número 16 y vamos a tratar el tema de la aplicación de la distribución normal estándar, eh, la regla empírica y la determinación del área bajo la curva normal. Como primer punto, vamos a revisar un poco sobre la aplicación de la distribución normal estándar. Esta distribución, cualquier distribución de probabilidad normal puede convertirse en una distribución de probabilidad normal estándar si se resta la media de cada observación y si se divide esta diferencia entre la desviación estándar. Los resultados reciben el nombre de valores Z o valores tipificados. De esta manera, el valor Z es la distancia de la media medida en unidades de desviación estándar. La fórmula de Z es igual a X, que vendría a ser el valor a encontrar, menos nu, que sería la media, sobre la desviación estándar. Un ejemplo. Los ingresos semanales de los supervisores de turno de la industria del vidrio se rigen por una distribución de probabilidad normal, con una media de $1,000 y una desviación estándar de $100. ¿Cuál es el valor Z del ingreso X de un supervisor que percibe $1,100 semanales y de un supervisor que gana 900 semanales? Bueno, primero vamos a reconocer los valores de X. En este caso vendría a ser 1,100 y $900. Entonces, calculamos en 1,100 y para $900, que en este caso sería X. X es igual a 1,100, entonces aplicamos la fórmula. Z es igual a X menos nu sobre la desviación estándar. Como ya lo dijimos, X es 1,100. La media de este problema es 1,000 y sobre la desviación estándar, que corresponde a 100. Entonces, Z1 sería igual a 1,00. Ahora hacemos lo mismo con 900. En este caso X vendría a ser 900. Aplicamos la fórmula Z es igual a X menos nu sobre la desviación estándar. Entonces X es 900, la media es la misma, que sería 1,000, y la desviación estándar también, que sería 100. En este caso Z es igual a menos 1,00. Ya, entonces el valor de Z de 1,00 indica que un ingreso semanal de $1,100 está en una desviación estándar por encima de la media. Y un valor Z de menos 1 muestra que un ingreso de 900 está a una desviación estándar por debajo de la media. La regla empírica. Antes de analizar más aplicaciones de la distribución de probabilidad normal estándar, se consideran tres áreas bajo la curva normal que se emplearán. Estos hechos recibieron el nombre de regla empírica. Como podemos observar, ahí tenemos una gráfica con la escala de X y la escala de Z. Ya, ahora vamos a tratar de hablarnos sobre la determinación del área bajo la curva normal. Por ende, se dice que la determinación del área bajo la curva normal es el cálculo de probabilidad que los eventos definidos ocurran. Como podemos ver, ¿no? El área de una probabilidad tiene una forma de campana, ¿no? Como vemos aquí, lo cual
está compuesto por la media, que va a valer 0, y su desviación estándar, que es 1. Como le mencioné, ¿no? En la gráfica de una distribución normal, según se ha visto, es semejante a una campana. La curva se entiende es decir, que la curva se extiende hacia el infinito en ambas direcciones a partir de la media. Es decir, que aquí la media es 0, del 0 hacia la izquierda va a extenderse al medio infinito, y del 0 hacia la derecha va a extenderse hacia el más infinito. Por ende, para poder encontrar los valores z, debemos aplicar la fórmula ya mencionado anteriormente en el ejercicio resuelto, que es igual a z es igual a x menos la media sobre desviación estándar. Por ende, este valor z se puede interpretar como la cantidad de desviación estándar que la variable aleatoria x se aleja desde la media. Entonces, aquí podemos ver en la segunda gráfica, ¿no? Cómo está, ¿no? Cómo podemos ver el área que está determinado bajo la curva, ¿no? Es esta área que está entre A y B. Nos dice que la probabilidad de A cuando X es mayor que A y X menor que B, el área bajo la curva está entre A y B, es decir, esta curva. Entonces, la probabilidad de que una variable aleatoria tenga un valor entre dos puntos cualesquiera es igual al área bajo la curva normal entre estos dos puntos. Es la probabilidad, ¿no? Del área bajo la curva que se va a encontrar. Por ende, una vez encontrado el valor z, este se busca el resultado en la tabla, ¿no? En esta tabla que está aquí, del área bajo la curva normal. Por ende, la tabla se encuentra distribuido entre filas y columnas. En las filas se encuentra, podemos, aquí como observamos en esta fila, se encuentra el primer decimal, como vemos aquí, y en las columnas se despliega la correspondencia al segundo decimal en las columnas, como vemos aquí. Aquí claramente podemos ver un ejemplo que dice z es igual a 1.23. Para poder explicar de una manera más exacta, podemos ver aquí que la z, como dice que va a estar en las filas, vemos que está el 1, el 1.2, buscamos el 1.2 que está aquí, y buscamos en la columna el 0.03, es la que es, a ver, es 0.03, está aquí. Entonces, el área bajo esa curva va a estar entre 0.3907, es decir, que el área entre esta y el 2.1.23 va a valer, que es igual a 0.3907, que al multiplicar la probabilidad de esto va a ser 39.0%, 0.7%. Ahora vamos a hablar algunas características, ¿no? De la determinación del área bajo la curva. La primera característica dice que el cálculo de área bajo la curva está definido en la mayoría de los libros para calcular es el 50% total de la curva normal. Es decir, que no se va a calcular el 100%, porque en algunos libros está determinado que se va a calcular solo el 50% del área bajo la curva, como lo vemos en esta imagen. También la otra característica se menciona que se trabajará en base al lado positivo de la curva cuando la media es igual a 0 al valor a z, es decir, que va a ser desde la media hacia la derecha positiva. Con esta curva se va a poder trabajar. Otra característica tenemos que para calcular el valor de z, el resultado será el área entre la curva, como podemos ver, ¿no? Aquí va a ser el área entre la media y entre el valor z positivo. Aquí podemos ver, ¿no? El área que se encuentra, ¿no? Va a estar entre la media que está aquí y entre el valor z. Entonces, esta área es que se denomina el área bajo la curva normal en la cual nosotros debemos hallar. Esa es una característica que nos explica. También otra característica dice que los cálculos para los menores que 0 se realizan al lado positivo, es decir, que el valor de z es de 1.22, se busca la curva como si fuese 1.22, es decir, como aquí nos mencionan, ¿no? Si el valor z aquí
Aquí podemos ver, ¿no?, el valor Z aquí en el lado derecho, que está menos que la media, ¿no? Por ejemplo, aquí supongamos que siento menos 1.22. Entonces, para poder encontrar en la tabla del área bajo la curva normal, como no va a estar el menos 1.22, debemos tratar o referirnos que va a ser un número positivo. Entonces, vemos acá que la U va a estar en el signo positivo, entonces va a valer 1.22, suponiendo que aquí la Z es 1.22, es decir, que va a trabajarse desde la media hacia la derecha, siempre cuando encontremos un valor negativo del valor Z. Otra característica, tenemos que el área bajo la curva entre dos puntos es la probabilidad de una variable distribuida normalmente y asume el valor entre ellos. Es decir, que el área entre A y B va a estar dispuesto por la probabilidad que está bajo la curva, ¿no? El área bajo la curva entre la media y cualquier otro punto de esta función del número de desviación estándar del punto dista de la media es otra característica. Por último, la última característica, tenemos el área total bajo la curva normal, se considera que es del 100%. Es por decir que el área, aquí como vemos el área total de esta curva, no, desde el menos infinito, el más infinito, el área total de esta curva se va a considerar que va a estar el 100%. Por ende, para poder comprender de una mejor manera, vamos a realizar el ejercicio, ¿no? Un ejemplo nos dice, calcula el área bajo la curva para Z, que es igual a 1.23. Como primer paso, como antes explicó, debemos dividir Z en dos partes, ¿no? Primero, que era las filas y las columnas. Entonces, como primer paso, ¿qué debemos hacer, no?, para encontrar esta área? Debemos de tratar de enfocarnos, encontrar el valor Z, que nos dice que es 1.2. Nos ubicamos en el 1.2 que está aquí y nos dirigimos hasta el 0.03 que está acá. Está acá el 0.3 entre el 1.2. Entonces, el valor que del área de esa curva va a ser de 0.3907. Es decir, que el área entre la media de 0 y el 1.23, esta área bajo la curva normal va a valer, que va a ser el 0.3907. Ese va a ser el resultado, y al multiplicar esto nos va a obtener que al multiplicar por 100 nos va a dar un porcentaje de 39.7%, 0.7%. Esto es el ejemplo más claro que nos pide, que nos hemos resuelto en base a que nos pide el área bajo la curva para Z, que nos pide encontrar. Entonces, este es el resultado que hemos encontrado, ¿no? Explicando sobre este ejemplo de la determinación del área bajo la curva normal. Para poder finalizar, para poder finalizar este, 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 este video y esta exposición, nosotros nos hemos basado del libro de la estadística aplicada a los negocios de la economía, de cuál fue extraído las partes fundamentales para poder sacar los temas que hemos propuesto. Y eso es nuestra exposición. Gracias.